Terminó el 2025 para Boca y hoy repasamos nuevamente el mes a mes del Xeneize y qué objetivos tendrá que enfrentar en el 2026. Espero que les guste, suscríbete y activa la campanita. Enero comenzó con un mercado de pases muy movido para Boca. El 1 de enero se confirmó la llegada de Carlos Palacios procedente de Colo-Colo, mientras que ese día Paul Fernández dejó el club para sumarse a Fortaleza de Brasil. El 2 de enero se produjo otra salida. Nicolás Valentini fue transferido a la Fiorentina de Italia. En los días siguientes hubo varios préstamos. El 6 de enero se fue Lautaro Morales a Barracas Central y el 7 Nazareno Solís partió rumbo a Deportivo Madryn. El 9 de enero se confirmó la salida de Gary Medel, quien regresó a Universidad Católica de Chile. El 15 de enero, Boca disputó su único amistoso del año con victoria 2-0 frente a Juventude de Brasil. El 16 trajo una baja y una alta. Renzo Giampaoli pasó a Gimnasia y Esgrima de La Plata, mientras que Ayrton Costa llegó desde el Royal Antwerp de Bélgica. El 17 se sumó Ander Herrera procedente del Athletic de Bilbao. El 18 se concretó la salida de Cristian Medina a Estudiantes luego de una fallida transferencia hecha por Foster Gillett. El 20 de enero hubo dos nuevas salidas a préstamo, Maroni a Newell's y Salazar a Tigre. El 21 llegaron dos refuerzos más, Rodrigo Bataglia desde Atlético Mineiro y Agustín Marchesín desde Gremio. El 22 de enero, por Copa Argentina, el Xeneize goleó 5-0 a Argentinos de Monte Maíz y avanzó a 16avos. Arribó Alan Velasco, proveniente del FC Dallas de Estados Unidos. El 26 comenzó el torneo Apertura con un empate 0-0 ante Argentinos Juniors. El 27 llegó Williams Alarcón desde Huracán, mientras que el 29 Boca empató 1-1 frente a Unión de Santa Fe. Finalmente el 31 se concretó varios préstamos, Brochero a Chacarita, Saralegui a Tigre, Ramírez a Lanús y Escalante a Boca Unidos. El balance del mes fueron 2 empates en el inicio de la apertura, 2 puntos de 6 en juego y clasificación a 16avos de final en la Copa Argentina. Febrero comenzó con una nueva baja. El 2 de febrero, Benítez fue cedido al Royal Antwerp. Ese mismo día, Boca venció 2-1 a Huracán y sumó su primer triunfo del mes. El 8 de febrero llegó la única caída por torneo local del mes, derrota 2-0 frente a Racing. Sin embargo, el equipo reaccionó rápidamente. El 11 de febrero derrotó 2-0 a Independiente Rivadavia de Mendoza y el 14 obtuvo una nueva victoria ante Banfield por 1-0. Encadenando 2 triunfos consecutivos. El 18 de febrero disputó la ida de la fase 3 de la liguilla pre-Libertadores, donde cayó 1-0 ante Alianza Lima. A pesar del golpe, logró recuperarse en el torneo con un triunfo 2-1 frente al Dosivi. El 25 de febrero se jugó la vuelta por la clasificación a la Copa Libertadores. Boca ganó 2-1, igualó la serie, pero quedó eliminado en los penales frente a Alianza Lima. Finalmente, el 28 de febrero, Hurtado se marchó libre a Gimnasia y Esgrima de La Plata y venció 1-0 a Rosario Central. En el balance del mes, Boca obtuvo 15 de 18 puntos en el torneo local, 4 victorias y una derrota, y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025. Marzo fue un mes positivo para Boca. El 7 de marzo abrió el calendario con una gran actuación, venciendo 3-0 a Central Córdoba y sumando un triunfo contundente. En materias de salidas, el 11 de marzo, Heredia dejó el club para sumarse a Cobreloa de Chile, mientras que el 14 de marzo, Nicolás Orsini se fue a Platense, ambos en condición de préstamo. El 16 de marzo llegó otra goleada. Boca superó 4-0 a Defensa y Justicia, mostrando uno de sus mejores rendimientos del mes.
Sin embargo, el cierre no fue el ideal. El 30 de marzo cayó 2-0 ante Newell's, sufriendo su única caída del mes. En el mes de marzo, Boca sumó 6 de 9 puntos posibles, con 2 victorias y una derrota. Abril comenzó de la mejor manera para Boca. El 6 de abril venció 1-0 Barraca Central, sumando un triunfo ajustado pero importante. El 12 volvió a mostrar solidez y derrotó 3-1 a Belgrano, consolidando su buen arranque del mes. El 19 de abril mantuvo la racha positiva con un 2-0 ante Estudiantes, completando 3 victorias consecutivas. Sin embargo, el 27 llegó el golpe más duro, la derrota 2-1 ante River, un resultado que terminó marcando el final del ciclo de Fernando Gago al frente del equipo. En el mes de abril, Boca sumó 9 de 12 puntos posibles, con 3 victorias y una derrota. Mayo comenzó con Herrón como interino. El mes abrió con un empate 1-1 con Tigre, resultado que dejó a Boca segundo en la zona A de la apertura con 33 puntos. El 10 de mayo, por los octavos de final, el Xeneize igualó 0-0 con Lanús, pero logró avanzar gracias a un triunfo 4-2 en los penales. Sin embargo, el 19 de mayo quedó eliminado del torneo. Cayó 1-0 ante Independiente en los cuartos de final, despidiéndose de la competencia. En el mes de mayo, Boca sumó un punto de 3 posibles en el apertura y quedó eliminado en cuartos de final. El mes arrancó con Miguel Ángel Russo como DT de Boca, y el desafío no fue para nada fácil. El experimentado técnico tuvo que debutar en el Mundial de Clubes. El 10 de junio llegaron Braida y Pellegrino como refuerzos. El debut fue el 16 con empate 2-2 contra Benfica de Portugal. El 20 fue derrota 2-1 ante el Bayern Múnich y el 24 empató 1-1 ante Auckland City. Este resultado lo dejó tercero en el grupo C. El balance del mes fueron 2 puntos de 9 disponibles, 2 empates y una derrota, y eliminación en fase de grupos del Mundial de Clubes. Julio comenzó con una verdadera catarata de bajas en Boca. El primer día del mes, Bodenser partió rumbo a Llaneros de Colombia. El 6 de julio, Salazar, quien había regresado recientemente, volvió a salir cedido, esta vez a Gimnasia y Esgrima de La Plata. El 10 de julio se confirmaron 2 movimientos. Rivero fue prestado a Tigre y en contraste se dio una de las noticias más esperadas por los hinchas. Leandro Paredes volvió a Boca. El 13 de julio, el Xeneize debutó en el Clausura con un empate 0-0 ante Argentinos Juniors. Al día siguiente, Jorman Campuzano dejó el club para sumarse a Atlético Nacional. El 18 de julio, Boca volvió a empatar, esta vez 1-1 frente a Unión, dejando escapar otra chance de sumar de a 3. La situación se complicó aún más el 23, cuando cayó 2-1 ante Atlético Tucumán por los 16avos de Copa Argentina. El 24, Rolón rescindió su contrato y se marchó libre. El 27, el mes terminó de la peor manera, cerrando un julio lleno de golpes. En el mes de julio, Boca consiguió 2 puntos de 9 posibles, 2 empates y una derrota, y la eliminación de Copa Argentina. Agosto comenzó con un empate 1-1 frente a Racing el día 9 en un partido parejo. Al día siguiente, el 10 de agosto, se confirmó una salida importante. Marcos Rojo cerró su incorporación a la academia. El 17 de agosto, Boca volvió al triunfo con un sólido 3-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza. La racha continuó el 24, cuando el Xeneize venció 2-0 a Banfield, mostrando regularidad en el juego. El 29 de agosto se produjo otra baja. Marcelo Sarachi fue cedido al Celtic de Escocia. Finalmente, el 31 cerró el mes con un nuevo triunfo.
2-0 frente a Aldo Civi, completando una muy buena seguidilla. En el mes de agosto, Boca sumó 10 puntos de 12 posibles, con 3 victorias y un empate. Septiembre fue un mes para el olvido en Boca. El 2 de septiembre se confirmó la salida de Vicente Taborda, jugador que estaba a préstamo en Platense, se fue al Panathinaikos de Grecia. El 14 de septiembre, Boca apenas logró un empate 1-1 frente a Rosario Central, sin poder sostener la ventaja ni cerrar el partido. Una semana más tarde, el 21, volvió a dejar puntos en el camino con otro empate, esta vez 2-2 ante Central Córdoba, en un encuentro lleno de altibajos. Finalmente, el 27 de septiembre, el mal momento se profundizó con una derrota 2-1 frente a Defensa y Justicia, que cerró un mes pobre en resultados. En el mes de septiembre, Boca sumó 2 puntos de 9 posibles, es decir, 2 empates y una derrota. Octubre comenzó con uno de los mejores rendimientos del año. Boca goleó 5-0 a Newell's, mostrando una actuación contundente y dominante. Pero apenas unos días después, el 8 de octubre, llegó una noticia que sacudió el fútbol mundial. Miguel Ángel Russo falleció tras una larga lucha contra el cáncer de próstata. Su muerte marcó un antes y un después en el mes y en la institución. El 15 de octubre se confirmó otra salida importante. Sergio Chiquito Romero dejó el club para sumarse a Argentinos Juniors. El 18, con Úbeda como técnico, Boca cayó 2-1 ante Belgrano, mostrando la inestabilidad deportiva del momento. Sin embargo, el equipo cerró octubre con un triunfo necesario. El 27 venció 3-1 a Barracas Central, recuperando algo de aire en el torneo, cerrando el mes con 6 puntos de 9 posibles, 2 victorias y una derrota. Noviembre fue un mes extraordinario para Boca. Todo comenzó el 2 de noviembre con una victoria 2-1 ante Estudiantes, mostrando solidez y contundencia. El 9 llegó uno de los triunfos más celebrados del año, 2-0 frente a River, en un clásico dominado de principio a fin. El 16, la racha continuó con otro 2-0 ante Tigre, resultado que dejó al Ceneice primero en la zona A del Clausura, acumulando 29 puntos. Ya en la fase eliminatoria, Boca mantuvo el nivel. El 23 de noviembre venció 2-0 a Talleres en los octavos de final, avanzando con autoridad. El 30, por los cuartos de final, derrotó 1-0 a Argentinos Juniors, asegurando su lugar en semifinales del torneo. El balance del mes de noviembre fue 9 de 9 puntos, terminando primero en la zona A del Clausura con 29 puntos y selló su clasificación a semifinales. En diciembre, Boca disputó la semifinal del Clausura, donde cayó 1-0 frente a Racing, quedando eliminado del torneo y cerrando el año con un golpe duro desde lo deportivo, cerrando el mes con una derrota y la eliminación del Clausura. Boca terminó el año segundo en la tabla anual con 62 puntos, eliminado en cuartos de la Apertura, eliminado en semifinales del Clausura, eliminado en los 16avos de Copa Argentina, pero clasificado a la fase de grupos de Copa Libertadores. Boca, con Úbeda como técnico confirmado, afrontará 4 torneos: el Apertura, Clausura, Copa Argentina y Libertadores.